Yo le decía al Señor, cuando el Señor me permitió viajar a Calgary a predicar con los hermanos, fue un viaje muy, muy bendecido, muy... Y uno de los hermanitos que si nos está viendo, pues, gloria a Dios, me hizo una pregunta. Oye, pero ¿cómo te habla Dios? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué te dijo que hicieras eso? ¿Te oíste una vocecita o qué? Y yo le dije, no, es que conozco las escrituras, hermano, y las vivo, las deseo vivir. Y de verdad, hermano, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo espero que hoy salgamos cambiados, porque por medio del Espíritu Santo, hermanos, porque necesitamos al Espíritu Santo para estar fortalecidos en medio de esto, porque estamos a las puertas, como decía, falta poquito para verle al Señor. Yo quiero que usted me acompañe, hermano, a 1 Pedro 2:9. El pueblo de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eres pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de las carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifique a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hermano pastor nos hablaba mucho de esto, hermanos, pero quiero hacer le leí un poquito más, hermanos, pero el 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, quiero que me levante la mano si usted se siente que es linaje escogido. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos sentimos que somos linaje escogido. Y real sacerdocio, dice. Tenemos una responsabilidad, hermanos. No solo es de que vamos a recibir el premio. Hay que trabajar, hermanos. De una nación que necesita de Dios. El hermano pastor ha estado platicando de varios siervos que jugaron como Sansón, ¿verdad, hermanos? Jugaron con el pecado. Y en un tiempo el Señor se apartó de ellos, hermano. Yo le decía al Señor, no te apartes de nosotros, por favor. ¿Qué sentido de la vida es vivir fuera de Él, hermanos? No tenemos ningún sentido. Podemos ir a la universidad, graduarnos, tener un buen trabajo en los que son más correctos. Gloria a Dios por ellos. Pero, ¿qué otros
nos ofrece el mundo, hermanos? Cosas vagas, pasajeras, que no sirven, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos y linajes escogidos, hermanos. Y yo le decía al Señor, mientras tú estés conmigo o tú estés con nosotros, Señor, vamos a estar seguros. Vamos a estar esperándote y preparados. Porque cuando tomaba yo la Santa Cena, hermano, yo le decía, Señor, estoy listo para verte. Y quiero verte, Señor. Pero ayúdanos porque estamos en un tiempo tan difícil, hermanos, que hasta los escogidos pueden ser engañados, hermanos. Yo leía un titular, hermanos, el día de hoy, en mi hora de almuerzo, hermanos, y pensando en lo que les iba a hablar hoy, hermanos. Y esto es una fuente, no es un blog, no es un internet, no es una página web común, es un blog, es un medio de comunicación de Guatemala. Y les voy a leer el headline. Dice, fieles claman por apóstol, que pedía actos sexuales, que decían que si se negaban, se opinaban a Dios. Dice Fiscalía, dice los Estados Unidos. No sé si por ahí han hoy escuchado eso, hermanos. Eso es apostasía, hermanos. ¿Sí o no? Tremendo, ¿verdad? Le decía el Señor, qué tremendo. Estamos a las puertas de algo tan fuerte, hermanos, porque o nos agarramos del Señor o de verdad y hablamos nuestra boca, hermanos, y nos metemos a predicar al Señor, de verdad. Porque no sé qué va a pasar si no lo hacemos, hermanos. Es necesario. ¿Cuánta de esa gente ha escuchado del Señor, hermanos? El otro día yo iba a la casa de los hermanos González y caminando ahí, un lugar que se le dicen, lo voy a decir en español, el tenedor, ¿verdad? Ahí andaban caminando, ¿va? Con dos niños. ¿Qué es de estos niños, hermano? Bendito sea Dios porque los niños que están acá están en casa segura, hermanos. Pero esos niños, hermano, están aprendiendo esto. Y yo le decía al Señor, por favor, Padre, porque nos está permitiendo ver eso, hermanos. Y si nos está permitiendo ver eso, va a exigir, hermanos. Nos va a exigir porque no hicimos nada. Real sacerdocio somos, ¿verdad, hermanos? Es necesario abrir nuestra boca, ¿no? Con suma urgencia. Con suma urgencia, hermanos. No hay tiempo que perder, hermanos. Es difícil la vida cristiana, porque guiar a los pequeños, hermano, me decía el hermano de allá de Calgary, pero ¿cómo va a ser que te pongas a cuentas primero con tu enemigo y después traigas tu ofrenda? ¿Tú le vas a ir a pedir perdón por lo que te hicieron? Oh, no. Es difícil, hermanos, no es nada fácil. Por eso somos los cristianos. Necesitamos.
Pero eso, ministrados, hermanos. Y hay algo que lo he dicho, hermanos, y es fuertemente, y se los expreso nuevamente. Llénese del Espíritu Santo, hermano. Solamente con el Espíritu Santo podemos soportar la prueba, hermanos. En 1 Samuel, hermanos, 9:17, hermano. Le voy a hablar de varios hombres de Dios hoy. 9:17, hermanos. Yo le puse de título a esta prédica, hermano, le puse: no te apartes de nosotros, Señor. Dice: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. Dios le mostró a Samuel, hermanos, quién iba a ser el rey. Pero más adelante conocemos la historia, ¿verdad, hermanos? En Samuel 16:14, ¿verdad? Vamos a leerlo también. 16:14, hermano. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, dice. Sí pasa, hermanos. Es real. Si nosotros no nos mantenemos en la voluntad de Dios, en las buenas costumbres, en vivir la palabra, hermanos, sí se aparta el Señor de nosotros y nosotros no le obedecemos, hermanos. Que Dios nos libre de eso. Porque de verdad, hermano, que somos sin Él. Que somos sin Él, hermanos. Y el hermano pastor nos hablaba de muchas cosas, también de Sansón, en estos días de prédica. Y en Jueces 16, hermanos, también ya lo hemos leído anteriormente también, pero vamos a leer la parte donde que no sabía, ni sabía Sansón, ¿verdad, hermanos? Eso ya es algo que... ¿Alguno me puede ayudar, hermanos, ahí? Ahorita les digo, hermanos. El 20, hermanos. Sí, hermanos. Jugando. Él sabía que era nazareno, ¿verdad, hermanos? Y permitió, el pecado lo permitió. Y confiado, ¿verdad? No va a pasar nada, como decía el pastor, ¿verdad? No va a pasar nada. Tal vez no son cosas tan graves como la que hacía Sansón, hermano. Pero ¿no cree que es pecado no poder hablar de la palabra del Señor, hermanos? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de hablar del Señor, hermanos. De veras, hermanos, yo no encuentro sentido a la vida si estamos lejos de Él. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Delante de Dios.
Es un corazón agradecido por lo que Él ha hecho. Es un corazón que da fruto sabiendo que Él un día pagó. Pero hermano, yo quiero que usted piense en el momento donde Él estaba crucificado. Él pudo haber hecho cualquier cosa. Pero por amor para nosotros, por amor a esa gente que está afuera, no lo hizo. Yo le decía al Señor, ¿cuánto tiempo más, hermanos? El Señor va a venir pronto y nos va a exigir responsabilidad. La mies es mucha, hermanos. Y los obreros son pocos. Hermano, aquí hay muchas lenguas que se hablan, ¿verdad? No importa a quién sea, hermanos. No solo a la gente que habla español. A todos. Todos necesitan absolutamente de Dios. Por ignorancia. Pero agarrémonos del Señor, hermanos. Porque para salir a esa guerra, tenemos que estar preparados. Íntegros. Sin mancha. Con la frente en alto, hermanos. Y por eso nos decía el hermano, no jueguen, no estemos jugando, hermanos. Y cualquier cosa, que un pensamiento, una mala mirada, sin ir tan lejos, hermano. Cómo reaccionamos nosotros frente a las actitudes de la gente. Por ahí estaba yo trabajando y como es con una especie de hay que juntar las piezas, ¿verdad? Y pensaron que no me iba a dar cuenta, ¿verdad? Yo trabajando y me agarraron mis pies. En los primeros días, ¿verdad, hermano? Y viene, ¿verdad? Y un latino. No digo de dónde, ¿verdad? Pero ya se imaginan. Entonces vienen, me agarran y dice la pieza y tenía un mistake, un error, ¿verdad? Y como no se dio cuenta, lo puso. Entonces le cayó. Pues que yo no hice eso. Por ahí estaba yo oyendo. Y yo calladito. Pero me habían agarrado. No es que yo no lo hice, lo hizo Akechi. De nuevo. Sí, hermanos, si yo le digo al Señor, si en otro tiempo, ahí hubiera estallado, hermanos. Créame. El Señor ha tratado conmigo, hermanos, y yo le decía al Señor, las actitudes molesta, hermanos, y hasta uno en su corazón dice, ¿por qué hacen esto? Cosas tan sencillas, hermanos, y nos hacen pecar. Pero llenos del Espíritu Santo, esas cosas no nos van a afectar. Vamos a salir adelante. Cosas tan sencillas, hermanos, que necesitamos agarrarnos del Señor no digamos en las cosas tan graves, ¿verdad? Pero en serio, hermano, yo les decía, me dolía en mi corazón, hermanos, ver eso. Y hoy les digo, hermano, basta de murmuraciones, basta de andar pensando, es que en aquella iglesia hacían aquello o lo otro, hermano. Alabamos a un solo Dios y como decía Pablo, algunos por vanagloria y otros, pero predican, al final de cuentas se predica, ¿verdad? Ahí les voy a leer el versículo que lo leía. Yo decía, Señor, no perdamos el tiempo, hermanos, porque es poquito lo que hace falta para ver al Señor y nos va a decir, ¿por qué no hablaste? Esta persona pudo haberse salvado, pero tú no hablaste.
¿Cuántos tal vez se han ido y nosotros hemos tenido la oportunidad de hablarlo? Pidámosle misericordia al Señor porque tal vez no hablamos, hermanos. Yo le decía al Señor, es un trabajo grande el que tenemos y una responsabilidad, no solo decir que somos linaje, sabemos que somos linaje, hermanos, pues es una responsabilidad grande. ¿Cómo está su corazón, hermanos? Veamos 1 Samuel 16:7. ¿Cómo escogieron a David, verdad, hermano? David era el más chiquito de todos, ¿verdad? Eso lo sabemos, hermanos. No era el robusto que se enfrentó a Goliat, ¿verdad? Pues estamos enfrentando a un Goliat, hermanos. Es una potestad eso, hermano. Potestad que se está expandiendo por todo el mundo. Y dice, Jehová respondió a Samuel. Sí, ¿verdad? Sí, ese es el 16, 17. Ok, sí. No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso le decía, hermano, antes de leer esto, ¿cómo está su corazón, hermano? ¿Está dispuesto, hermano? ¿Realmente dispuesto a hablarles a cuantos sea posible, hermano? Si nadie les predica, dice. Si nadie les predica. Señor nos libre, hermanos. Este país es enorme. Podíamos ver nosotros en el viaje allá. Es enorme. ¿Cuánta gente habrá que no ha escuchado? O tal vez ha escuchado a un hombre que se llama Jesús, pero hasta ahí, ¿verdad? Somos muy pocos, hermanos. Pero aquí se va a ver manifestar el poder del Señor, hermanos. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, hemos confiado que somos linaje escogido, hermanos. ¿Sí? Hermanos, el corazón, Éxodo 35:5. Vamos a verlo, hermano. Sí, por ahí alguien, hermanos, quisiera ayudarme. Amén. Amén. Pero leamos tal vez del 5 al 22, hermanos, que hablan un montón de varios tipos de corazones.
Ujú. Ujú. 20, hermano. Amén. Ahí, hermanos, el 22 es el, el 20 el 21 dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel que quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras, para toda su obra, dice. Vinieron así hombres y mujeres, todos los voluntarios de corazón, dice esta versión. Y sigue explicando, hermanos, voluntario de corazón, hermanos. Faraón, hermanos, se le endureció su corazón cuando vio el poder, porque no dejaba salir a los israelitas. Por eso les decía yo la pregunta, hermanos, ¿cómo está su corazón ahorita, en estos tiempos? Sabemos que Dios murió por nosotros, disfrutamos de la presencia del Señor, pero es necesario compartir esa bendición, hermanos. Muy necesario. Cuando nosotros vemos ese tipo de noticias, hermano, la verdad, hermano, lo hacen temblar a uno. Porque dice uno, ¿qué les estarán enseñando? Bendito sea Dios que estamos aquí, hermano, por la gracia de Dios, en casa segura, hermanos, por su misericordia, ¿verdad, hermano? Y su corazón se puede entristecer, se puede atribular, ver esas cosas, hermano. Imagínense las personas, si a uno como cristiano de un par de años, que ha visto la mano del Señor,
Muchas veces, yo lo he visto un montón de veces. Y lo he sentido. Lo hacen ver esas cosas como... mm. Pero uno, por la misericordia de Dios, alcanza una estatura, hermanos. Por la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocen? Que están inmersas en el pecado, hermanos. ¿No se nos vuelve más trabajo a nosotros? Es más trabajo, hermanos. Porque si miran eso, yo hago mis cosas en mi casa. Yo no induzco a otros, ¿va? Así pueden decir. Pero hermanos, pidámosle guianza al Señor para el momento de hablar, abrir nuestra boca, hermanos. Que hemos tenido esa bendita misericordia de poder tener ese privilegio, hermanos. Yo cuando nos reunimos después del viaje, con el hermano pastor para hablar todo eso, yo platicaba con mi papá y le decía, es un comienzo, hermanos. Porque así lo vi, hermano. Un comienzo de lo que el Señor está por hacer en esta tierra, hermanos. Metámonos en el río, tomemos de la palabra, del pan, del maná que viene del Señor. Pero compartamos, hermanos. Es necesario que compartamos de su bendita misericordia. Dice en Proverbios 4:23, hermanos. Cuatro 23, hermanos. Un salmo proverbio, perdón, conocido, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. Si Dios nos va a mandar a la guerra, hermanos, preparémonos, guardando nuestro corazón de esas cosas, de las cosas que vemos. Todo un día vamos a estar frente a Él y lo vamos a dar cuentas, como le decía yo a los hermanos allá en Calgary. Todos, todos, sin excepción. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Hablar de la bendita gracia que fuimos alcanzados por su misericordia, hermanos. ¿Cómo usted cree que estamos ahora, hermanos? ¿Estaremos escondidos, pasando el tiempo, viniendo a oír la palabra y bendito sea Dios solo para nosotros? Estamos ocultos, como David en aquella cueva, ¿verdad, hermano? Ese es en 1 Samuel 22, hermano. Padre Santo. Primera de Samuel 22. Dice, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu,
y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es necesario salir a la guerra, hermanos. Solo los valientes, hermanos, van a arrebatar el reino, hermanos. Por eso decía, seamos valientes. Y al decir estas cosas, yo sé lo que estoy diciendo, hermanos. Al fin y al cabo, hasta hemos sido perseguidos, hermano. Pero el Señor sabe, hermanos. Conoce nuestros corazones. De cada uno de ustedes lo conoce, hermanos. Y conoce el plan para cada uno de ustedes. Y por su misericordia, el Señor se los va a revelar. Y el momento que ustedes empiecen a hablar, hermano. El momento que ustedes van a abrir su boca, hermanos. Por el Señor, no por el pastor, no por el ministerio de Benecer, sino por el Señor Jesús. Porque su esfuerzo no puede ser en vano. Él murió por nosotros, hermano, y es nuestra responsabilidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermanos? Dígale al Señor en su corazón, Señor, muéstrame. Muéstrame qué decir. Tal vez no sabemos qué decir, nos da pena. Le voy a hacer una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una locura en serio para el Señor, hermano? De irse al bus y decir, Cristo te ama. Jesus love you. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Yo creo que esa palabra todo el mundo lo entendería, ¿verdad, hermano? Yo dije esa palabra un día, una experiencia ahí en los primeros días que vine acá. Hermanos, como sea hable, como sea predique. Está tan dura la cosa, hermanos. Les voy a contar esto porque esos días fueron muy especiales para mí. Caminando vi la nieve ahí y puse Jesús te ama. Jesús te ama en la nieve. 2 días duró. A él le pasaron una bicicleta. Y así como que dando vueltas se fueron en la resta de la nieve, se regresaron y le pasaron encima. Necio yo, al día siguiente lo puse en otro lado. Eso, hermanos. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Su responsabilidad es tirar la semilla, hermanos. Allá ellos, porque ya no va a ser responsabilidad de nosotros. Ya no van a decir, nadie me dijo nada en el día del Señor. Nosotros cumplimos, hermano. Hágalo, hermano. Y no sabe la bendición que se siente hacer ese tipo de cosas, hermano. Porque su corazón, lo que ve el Señor, es lo que le agrada a Él. Yo le cuento esas cosas no por la vanagloria, hermanos, sino que el Señor me ha permitido vivirlas para estos momentos. Porque ahorita lo recordé, hermanos. Recordé eso. ¿Cuándo fue la última cosa que hice para el Señor, hermanos? Ahora la pregunta es en ustedes.
Yo le pedí guianza al Señor para hablar. Y lo estoy sintiendo que al decir esas cosas, hermano. Filipenses 1:12, hermano. Si me acompaña, hermano. Amén. Les voy a leer del 12 al 30, hermanos. Para mí, el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondeado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisioneros, a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en este me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. El 21, que es el que todos conocemos, ¿verdad, hermanos? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese versículo siempre lo oímos muchas veces en funerales, pero leamos la primera frase. Porque para mí el vivir es Cristo, es imitar al Señor Jesús, es vivir conforme a Él, como a Él le agrada. ¿Cuánto tiempo más, hermanos? Les hago la pregunta. Y si los hermanos de Encal logran ver esto, en un montón, o cualquier hermano, ¿cuánto tiempo más? Hay gente que se está perdiendo porque nadie les predica, hermanos. Y me quebrantaba el domingo, hermanos, de veras. Porque yo sí me acerqué a la mesa como necesitamos, como debe ser, hermanos. Y yo le decía al Señor, de veras, gracias por tu esfuerzo. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. O nadie les dice nada. Pero solo con orar, hermanos, no basta. Es necesario salir a hacer
proezas, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Solo con la fortaleza del Señor y su Espíritu Santo lo vamos a hacer, hermano. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Familia. Alguien que conocemos en el gimnasio o en la escuela, en el trabajo, hermanos. A cuanto sea posible, hermanos. Abramos nuestra boca, no perdamos el tiempo. Como decía Pablo en esta frase, de una u otra manera se habla, pero qué mejor es de hacerlo con amor, sabiendo que por gracia recibimos y por gracia damos, hermanos. Todos sabemos cómo Esteban murió, ¿verdad, hermanos? Duro. Tal vez no nos van a apedrear en la realidad, pero vamos a caerle mal, muy mal a mucha gente. Pero como dijo Esteban, ¿verdad? ¿Lo leemos, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Alguien qué? 7:54, hermano. Hechos 7:54. ¿Tienen hermanos? Si alguien me puede ayudar. Durmió. Qué tremendo solo lleno del Espíritu Santo se puede hacer eso, hermanos. Definitivamente. Si uno por una cosita ahí ya está, pero encendido, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos. Hermano, yo le ruego, hermano, que hoy nos hagamos un compromiso de verdad, hermanos, no conmigo, no con el pastor, no con él, sino un compromiso con el Señor Jesús. Por lo que Él hizo. Por lo que Él es. Yo le decía al Señor, Padre, dame las fuerzas, dame las habilidades que me hacen falta. No soy perfecto, hermanos. No somos perfectos.
pero nuestro corazón debe estar dispuesto, hermanos. Y ya terminando, hermanos, Filipenses 2. Filipenses 2, hermanos. Por lo tanto,